Muy bien, buenas tardes. Feliz tarde para todas las personas que nos acompañan en este momento. Les damos una especial bienvenida a nuestro primer capítulo del ciclo de charlas inmobiliarias Serrano Martínez CMA. Agradecemos a quienes nos acompañan el día de hoy y, por supuesto, les extendemos una gran invitación para que nos acompañen también en los siguientes capítulos. Este ciclo de charlas reúne varios temas y pues a lo largo, digamos que de todo este primer momento y este primer episodio vamos a tratar temas relevantes como por ejemplo los procedimientos catastrales, lo que tiene que ver, por ejemplo, con potencializar las zonas receptoras para proyectos inmobiliarios, el alcance de la estructura integradora de patrimonio del POT, cómo incentivar la ciudad consolidada o el reuso de edificaciones para incentivar la ciudad consolidada y bueno, infinidad de temas que vamos a trabajar y abordar que serán insumo fundamental para la estructuración de proyectos inmobiliarios urbanísticos desde el conocimiento y la implementación de la norma urbana. Porque hay algo que debemos tener en cuenta y es que sí se ofrecen mecanismos para el desarrollo del proyecto inmobiliario en Bogotá. Pues bien, cada uno de los temas que vamos a abordar en los diferentes capítulos de nuestro ciclo de charlas inmobiliarias Serrano Martínez CMA, pues para abordar todos estos temas tenemos diferentes invitados que son expertos, grandes conocedores en la materia y por supuesto que aportarán en gran medida en estas conversaciones. El día de hoy nos acompaña la arquitecta Diana García Hidalgo, es arquitecta de la Universidad Javeriana, especialista en planificación y administración del desarrollo regional de la Universidad de los Andes, del CIDER de la Universidad de los Andes, y es especialista en Derecho Urbano de la Universidad del Rosario. Su experiencia se ha desarrollado en el sector público y en el sector privado también, en el planteamiento y viabilización de proyectos inmobiliarios, habilitación y gestión del suelo y manejos de instrumentos de planificación urbana. Estaremos acompañados el día de hoy entonces por la arquitecta Diana y por supuesto nuestro ciclo de charlas inmobiliarias de Serrano Martínez CMA estará dirigido por Juan Esteban Agudelo, que es el socio líder de las prácticas de derecho inmobiliario, fiduciario y urbanístico y litigios y arbitraje. Es asesorado a clientes nacionales e internacionales en la estructuración urbanística, fiduciaria e inmobiliaria de proyectos de iniciativa privada o pública. Y pues bueno, digamos que a su voz haremos todo un gran seguimiento en este tema que estoy segura será de interés para ustedes y además para mucho aprovechamiento en este tema. Sin más preámbulos, doctor Juan Esteban, le cedo la palabra para que demos inicio con este primer capítulo. Estefanía, muchas gracias por tu presentación. La idea de estos ciclos de conversaciones inmobiliarias, que espero que dure mucho tiempo, años, es abordar temas inmobiliarios, urbanísticos, fiduciarios, que sean de interés nacional y dando, digamos, paso a invitados muy especiales, cercanos a la casa, amigos personales y de esta firma, como es el caso de Diana, que hoy está con nosotros. A Diana le pide entonces que encienda su cámara para que nos acompañe en esta conversación. Gracias a Estefanía por la presentación. La idea de la conversación de hoy es arrancar por un tema que está empezando a sonar mucho, que es una gran oportunidad que tenemos en Bogotá, y es la vivienda turística. El decreto 555, el actual POT de Bogotá, para los que no están familiarizados con el actual POT de Bogotá, trajo una regulación especial, diferente, que genera una cantidad de oportunidades de desarrollo inmobiliario en zonas que no estábamos viendo en Bogotá. Y la idea entonces de esta conversación con Diana el día de hoy es empezar a mirar un poquito más de cerca la vivienda turística en Bogotá. Finalmente, por allá, digamos, al final de esta conversación, vamos a hablar corto digamos, de la comparación de la vivienda turística con dos ciudades colombianas que van muy adelante en la estructuración de proyectos inmobiliarios de esta línea, que son Cartagena y Medellín. Pero nos vamos a centrar en Bogotá
porque es un tema, Diana, que está generando muchas conversaciones, una atracción grande entre los desarrolladores inmobiliarios. Tú has sido una persona que ha acompañado muchos proyectos, trabajaste durante muchos años en el sector privado, has asesorado muchas compañías y a mí personalmente me da mucha alegría tenerte aquí conmigo en esta conversación eh, porque eres una persona muy tesa y creo que vamos a tener una conversación chévere sobre este tema. Entonces, te agradezco públicamente, ya te lo dije en privado, te agradezco públicamente haber aceptado mi invitación a esta primera charla inmobiliaria y urbanística con un tema bien interesante. Yo quisiera arrancar por un dato que no es menor, que es un dato bien importante y que creo que abre la puerta a esta conversación. Y es el dato que, la estadística, perdón, que nos dio el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en días pasados, cuando nos certificó que al país en el año 2023 llegaron más de 5.800.000 visitantes no residentes en el año 2023 y que esos 5.800.000, más de 5.800.000 visitantes no residentes que tuvo Colombia el año pasado, superaban los recibidos en el año 2022 en un 24,3% y en un 173% los recibidos, los visitantes recibidos en el país en el año 2021. Y que con respecto al año 2019, que fue, digamos, el último año de una muestra real, ya después pasamos a unos años de pandemia, donde el turismo obviamente estuvo altamente restringido, en el año 2019, en comparación con el 2023, el crecimiento de visitantes no residentes al país reporta un crecimiento de un 29,6%. Y las cifras siguen creciendo porque el ministerio también nos dice que en lo que va corrido del 2024 ya vemos un crecimiento con respecto al año 2023. Entonces vemos que Colombia sigue siendo un país atractivo para el turista. Estamos recibiendo cada vez más turismo, cada vez más turistas por diferentes fuentes, no solamente aéreas. Estamos recibiendo también en modalidades marítimas, con cruceros, etcétera. Y vemos que los números crecen. Y ahí aparece entonces Bogotá, porque el ministerio nos dice que la inmensa mayoría de esos visitantes no residentes al país, entre extranjeros y colombianos no residentes en el país, la inmensa mayoría entran al país por Bogotá y su primera ciudad de visita es Bogotá. Y entonces ahí vemos cómo aparece una oportunidad grandísima de turismo para Bogotá, que el decreto 555 recogió, creo yo que de muy buena manera, y trata de potenciarlo en esas zonas. Para arrancar, una pregunta, Diana, bajo tu experiencia y tu conocimiento técnico, urbanístico y de estos temas, ¿dónde crees que esta vivienda turística tiene un alto potencial en Bogotá? Como para ir calentando motores de la conversación. Hola Juan, mira, muchas gracias por la invitación. Quiero pues de antemano agradecer a Serrano Martínez CMA por la invitación y obviamente a ti por empezar a participar de estas charlas inmobiliarias que creo son muy oportunas y también son muy necesarias para la realidad que también está viviendo Bogotá. Y yo aquí también para transmitirle a todas las personas que están conectadas y nos acompañan, y es que con Juan compartimos algo que tal vez vamos a ver reflejados en este ciclo y es poder aportar una perspectiva más positiva y ver que tenemos oportunidades en el marco del 555. Tenemos un cambio importante en Bogotá, es una realidad y sabemos todos que pues cualquier cambio genera controversias, análisis, discusiones, pero creo que también abre oportunidades y esto va a ser muy bueno para todos poder tener esta oportunidad de ver lo que está ofreciendo
y lo que podemos hacer ahora en Bogotá con el 555. Entonces, gracias y pues empezando a retomar algunos temas y es que quiero, Juan, también rescatar algo que tú dices, de sectores importantes que se retoman en Bogotá con una importancia en servicios y poder tener una combinación de usos importantes. Seguimos retomando las zonas de Chapinero, de Usaquén, algunas partes también ya de Suba, y claramente se está, digamos, intensificando el eje que conecta el Aeropuerto Internacional El Dorado con el eje innovación. Y creo que siguen siendo zonas muy importantes donde no ha sido tampoco de manera sorpresiva que el 555 traiga y quiera seguir fomentando en estas áreas el desarrollo de estos usos, en especial la vivienda turística, como parte de las estructuras que tiene a nivel territorial. Y eso es muy importante porque eso se le da fuerza en el plan de ordenamiento a través de las áreas de actividad y el permitir que se desarrollen estos usos. Esta es la primera vez, yo creo que es un cambio importante desde el 190 al 555, donde estamos hablando con una claridad de vivienda turística. De Y acuerdo, esto es de acuerdo. importante porque Este es un término que de alguna manera en Bogotá había sido un poquito discutido, un poquito polémico en el marco del decreto 190. Vale la pena también decirle a toda la gente que está ahí con nosotros que esa discusión se terminó, que el decreto 555 recoge de buena manera y sus decretos reglamentarios recogen de buena manera estas modalidades de vivienda, no solamente la vivienda turística, el multifamily también, o la vivienda para renta, y que es una norma que trae una inmensa cantidad de oportunidades en ciertas zonas de Bogotá que no estábamos viendo, que realmente no estaban dentro de las zonas de influencia o de proyectos de los desarrolladores inmobiliarios en Bogotá. Yo quisiera arrancar, Diana, por, por, por la definición, porque, digamos, es lo primero que siempre nos preguntan y es, oiga, ¿qué es la vivienda turística? Es que hemos tenido varias definiciones, hemos tenido incluso conceptos de autoridades, digamos, en el entretanto, pero a mí me gustaría detenerme en un primer momento sobre el concepto de la vivienda turística, pero un concepto no normativo, sino un concepto, digamos, por definición de la modalidad de estructuración de proyectos, que es la vivienda turística a nivel internacional. Y es una figura, una de tantas modalidades de destinación inmobiliaria, de proyectos, que contempla tres características. La primera es la corta estancia. Se refiere a una serie de unidades inmobiliarias que son ofrecidas para un alquiler temporal para visitantes o turistas. Esa temporalidad ya está marcada, digamos, por la norma nacional que habla de 30 días. Ese, digamos, es el umbral para pasar al arrendamiento de vivienda urbana o quedarse en el arrendamiento de corta estancia o vivienda turística. Lo segundo es una alternativa en el mercado. Para nadie es un secreto que la vivienda turística es una derivación del multifamily en Estados Unidos y, digamos, fue tomando una vida propia con el paso de los años y también con la llegada de grandes plataformas tecnológicas de alquiler. Pero claramente en Colombia lo que podemos decir es que es lo opuesto al arrendamiento de vivienda urbana. Y creo que eso nos marca una diferencia. Y finalmente, decir algo que venimos reiterando y que lo conversábamos preparando, digamos, esta conversación, y es que no es un uso del suelo. Y ahí quisiera que tú me dieras tu opinión, que yo la comparto, pero que tú la explicas muy bien con mucho detalle de por qué la vivienda turística no es un uso del suelo. sí, y yo creo, Juan, que aquí es importante porque yo creo que eso ha generado también confusiones, ¿cierto? Y es claro que la vivienda turística es una definición que está vinculada al desarrollo de una actividad turística que tenemos en el sector, pero no está vinculado a un uso urbano porque hemos visto
en el desarrollo, y lo tenemos desde el 190, que ha estado vinculado a diferentes, digamos, usos urbanos en los que nos han permitido, en este caso estamos refiriéndonos a Bogotá, en el plan de ordenamiento territorial se podían desarrollar. Y no necesariamente estaba vinculado a que el uso urbano fuera un desarrollo de vivienda exclusivo, lo teníamos en temas de servicios y en dotacionales, y que hoy en día con el 555 viene a tener una claridad de que pasa a ser un uso que se desarrolla dentro del marco normativo del uso residencial. Entonces es clarísimo que compartimos y tenemos que tener esta claridad, es el desarrollo de una actividad económica que se hace a través de un uso urbano y que se desarrolla en el marco del 555 exclusivo del uso residencial. De acuerdo. Aquí vale la pena, digamos, un asterisco, que lo vamos a ver más adelante, creo que al final, y es ese dilema y esa comparación inevitable con Medellín y Cartagena. Lo que puedo decir desde ahora es que en Bogotá la vivienda turística es una modalidad del uso residencial. Sí. Digamos, está incluido dentro del uso residencial. No así en Medellín, no así en Cartagena. De acuerdo. Y más adelante vamos a tocar ese tema porque sé que ha generado polémica y es una discusión incluso académica que hemos llevado en varias universidades del país en temas urbanísticos, y es cuál es el uso que realmente en teoría debería tener. Claramente yo estoy de acuerdo en que esto debería ser siempre una modalidad del uso residencial, como creo yo acertadamente lo definió el 555 y los decretos reglamentarios. Aquí pasamos a un tema, yo creo que importante también de introducción, y es que Bogotá, pocas personas lo están viendo, pero Bogotá hoy es es una ciudad muy atractiva, es un gran atractivo para la vivienda turística. Desde el 2016 hasta el 2021, Bogotá no paró de crecer en el número de viviendas utilizadas para alquileres turísticos. Ese es un dato importante. Este segundo dato a mí me encantó cuando lo encontramos porque muestra una realidad que probablemente no está un poquito oculta para mucha gente, muchos desarrolladores, y es las localidades de Suba, Teusaquillo y Engativá han mostrado crecimientos superiores al 100% en su dinámica. Superiores al 100%. Eso no lo tienen ni siquiera Cartagena ni algunas zonas de Medellín. Es increíble. Y creo que mucha gente no tiene en su cabeza zonas como Engativá o como Suba, digamos, en ese radar de desarrollo de proyectos de vivienda turística. 650 millones de dólares en lo que va a 2024 ha dejado la explotación de vivienda turística solo en Bogotá. Esto, digamos, es un número bien relevante, es un negocio dolarizado que claramente le está dando una potencia a ciertas zonas de la ciudad. Y finalmente, el dato de los prestadores de servicios turísticos que la Cámara de Comercio de Bogotá registra con un crecimiento del 18.2% comparado en el 2022. Entonces, todo está servido. El mensaje está claro, el mercado nos está mandando el mensaje claramente de es por ahí. Y creo que lo que faltaba era un POT que también mandara el mensaje de es por ahí, y creo que por fin confluyeron las dos cosas. El mercado diciendo vivienda turística y el POT de Bogotá también diciendo vivienda turística. Aquí un repaso normativo, digamos, rápido para los que no están muy familiarizados con esta modalidad de proyecto. No pretendo no detenerme, estas conversaciones pretendemos que sean más charladitas que normativas. La vivienda turística nace en Colombia con la ley 300 del 96. Ahí se mencionó por primera vez sin regulación, sin desarrollo normativo. Después viene una regulación muy importante que todavía existe, todavía está vigente, que es el decreto 2590 del 2009, que fue el que nos definió que corta estancia eran periodos inferiores a 30 días. Y que el operador debía estar registrado en el Registro Nacional del Turismo, y que el uso, la explotación de vivienda turística debe ser aprobada en los reglamentos de propiedad horizontal. Después viene el decreto 1074 de 2015, que compila todo esto y le da una regulación incluso superior
y finalmente derivamos en la Ley 2069 del 2020, conocida como Ley de Turismo, que regula de alguna manera a los operadores turísticos para que presten, intermedien, incluso comercialicen las viviendas turísticas y los servicios turísticos en general. Ahí pasamos entonces a dos conclusiones rápidas. Una es que hoy en Colombia tenemos una mayor regulación de la vivienda turística a nivel nacional, no solamente local en Bogotá, sino a nivel nacional. Y que finalmente el decreto 555 del 2021, que es el actual POT de Bogotá, no mencionó la vivienda turística antes de ese decreto. Digamos, en el 190 nunca se mencionó, solamente se mencionó hasta el decreto 555-2021. Aquí saltamos a algo que yo creo que Diana conoce muy bien por su Sí. experiencia, que son la reglamentación de las soluciones habitacionales. Viene el decreto reglamentario 561 del 2022, que nos dijo en Bogotá, mire, estas van a ser las modalidades de vivienda que vamos a considerar en la ciudad. Y ahí vemos que aparece una muy interesante, Diana, y donde quiero que nos des tus comentarios, que es la vivienda colectiva. Aparece la vivienda colectiva como una gran novedad y es donde se clasifica la vivienda turística. ¿Cómo la ves? ¿Cómo viste esa regulación? ¿Cómo crees que, digamos, se desarrolló en el 561 esa vivienda colectiva que nos sirve para hacer vivienda turística en Bogotá? Mira, eso, digamos que esta clasificación, Juan, viene a ser muy importante, digamos, porque es un cambio realmente el que da Bogotá en poder tener este tipo de viviendas que se van a desarrollar. Y aquí yo quiero resaltar que dentro del desarrollo residencial que tenemos en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial, viene la vivienda colectiva, viene a ser ese tipo de vivienda con unos espacios mínimos, pero que viene a tener una mayor proporción y unas áreas sociales que van a tener un énfasis que van a ser muy importantes en el proyecto, que son las que van a empezar a suplir aquellos espacios que no van a tener las áreas privadas y van a tener un mayor potencial y que efectivamente pues van a permitir presentar unos proyectos inmobiliarios donde estos amenities sean realmente importantes. Esta vivienda colectiva tiene algo muy, muy chévere y es que viene a ser como esa transición que hace Bogotá de reconocer de que hay zonas residenciales, como pasar de apartahoteles o apartamentos, que venían dándose como de una manera muy empírica de tener este tipo de servicios, pero ya venir a reconocerla hoy en día, primero, ¿qué le permite? Le permite no solamente tener esta categoría, sino que tiene, obviamente debemos reconocer, hay una reglamentación específica en el marco del 555, tiene unas características de equipamientos que le van a permitir ser más atractivos y un tema en estacionamientos. Entonces, digamos que la saca de esa generalidad y dice, venga, aquí hay una oportunidad de apuntarle a este tipo de vivienda. Esta es De la que acuerdo. nosotros vemos que puede ser utilizada, digamos, como en esta actividad que viene a ser la vivienda turística. Así es. A mí personalmente me gustó mucho la regulación del 561 al llamarlo vivienda colectiva, digamos, como un genérico, porque cuando el planeador urbano intenta ponerle nombre a todo, siempre se quedan cosas fuera. Y ese, digamos, es un aprendizaje de normas anteriores, es un aprendizaje, digamos, de regulaciones que se han hecho incluso en otras partes del país, que por tratar de meter todo con nombre y apellido, al final dicen, uy, se me quedó esto por fuera y quedó sin regulación. Vivienda colectiva, entonces, para todos los que están ahí oyéndonos, es el genérico y en ese genérico va a entrar, por ejemplo, el multifamily, será objeto de otra charla y otra conversación, otra invitación. eh, y ahí entra también la vivienda turística. Y creo que eso recoge también aprendizajes, especialmente de Cartagena, de
una norma, digamos, un poco, mucho más antigua, con ciertos dolores urbanísticos y cómo en Bogotá el 561 trata de decir, mire, no vamos a crear una categoría especial para la vivienda turística, sino que la vamos a incluir dentro de la vivienda colectiva y vamos a hablar esencialmente de áreas mínimas y máximas. Y digamos, es otra gran oportunidad que hay en Bogotá, porque ya vemos que en muchas zonas em, liberaron los polígonos de la densidad. Y entonces ya lo que dicen es, mire, debe cumplir con un área mínima y un área máxima por unidad inmobiliaria, pero no tiene que atender al requisito de la densidad. Y creo que ahí también hay una evolución importante porque empezamos, por fin, Bogotá empieza a darle ejemplo a muchas otras ciudades del país de la liberación de la densidad. Y es, Sí. no pensemos tanto en números de densidad, sino pensemos en números de área mínima. ¿Tú cómo lo ves? Sí, a mí me parece que ese también, vinculándolo, y aquí de pronto también para contextualizar, es que igual seguimos hablando de la actividad económica, que es la vivienda turística, pero dentro del marco regulatorio urbanístico del plan de ordenamiento territorial, siempre vamos a seguir vinculados a los temas del uso residencial. Y eso va a ser importante porque Bogotá también tiene no solamente cambios digamos, ya no seguir manteniendo unas densidades que históricamente han sido restrictivas en determinadas zonas, como es bien conocido en los cerros, Suba, cerros orientales. Dos, porque empiezan a aplicar áreas mínimas y nos permite movernos no solamente en que la vivienda colectiva, y ya vamos a hablar de la vivienda con servicios, van a tener unas características de área. Y tercero, porque una de las cosas también muy interesantes que pueden tener este tipo de viviendas es que como van a aprovechar, destinar espacios para uso y disfrute con otras proporciones, pues la saca de ese contexto general de la normativa regulatoria normal. Ahora, aquí es clave que como seguimos hablando del tema residencial, también tenemos estándares arquitectónicos. Bueno, o sea, eso es clave porque seguimos teniendo tanto para colectiva como para vivienda con servicios, seguimos teniendo estándares arquitectónicos. O sea, Claro. tenemos áreas, Y estándares. estrenando código de construcción, además, ¿no? Exacto. Que no se nos pueda olvidar el nuevo código de construcción en Bogotá que viene también a cambiarnos un poquito la mente. Sí, sí, que es también otra en regulación de vivienda urbana y rural, ¿no? Entonces, Sí. ahí tenemos que tener en cuenta que si bien es una oportunidad, seguimos como con unos parámetros bastante importantes, pero digamos que creo que es una oportunidad gigantesca porque el paso que estamos dando de tener vivienda tradicional, llamémosla la clásica multifamiliar que se utilizaba, y tener que pasar a una vivienda con servicios o colectiva, sí ayuda a quitar esa condición que veníamos tratando de los servicios personales, hoteleros, Sí, aparta sí, hotel, que veníamos con el sí. 190, y en algunos otros casos, como lo vamos a ver para la vivienda con servicios, que vienen también, están muy vinculadas a los dotacionales y que a veces se presentaba como ciertas, digamos, existía como una línea en que no se sabía si el proyecto era mejor por el lado dotacional o si lo pasábamos a un tema de servicios. Creo que ahí existían a veces muchas discusiones entre el planteamiento No, inmobiliario. había claramente un vacío, había Sí, claramente un vacío y nadie se que, quería que, meter que con un dotacional de permanencia porque decía, no, aquí termino con esta condición en mi proyecto inmobiliario que no quiero. Entonces, creo que también abre una posibilidad enorme, y aquí hablaremos de la vivienda con servicios, Juan, y es que la vivienda con servicios de una manera precisa dice, vámonos a lo que antes teníamos como residencias estudiantiles, casas para adultos mayores de la tercera edad, personas vulnerables, y aquí vamos a estar lo que puede ser entre público y privado, ¿no? sí, Porque sí, recordemos que el sí, desarrollo de estos proyectos no necesariamente están vinculados al privado, así sino que es. también se pueden vincular a la gestión pública. Entonces, digamos que ahí puede ser muy interesante. Aquí lo que resaltamos, digamos, de un estándar importante es un área mínima.
de 18, pero también un potencial en servicios, y aquí me parece clave, viviendas medicalizadas No, para los... me leíste la mente. A mí Sí, me encantó esa parte. Esa sí, parte, es muy buena. créeme que, digamos, sentí una alegría enorme cuando lo estaba incluso conversando con mi equipo internamente, de por fin ver viviendas medicalizadas Sí, en una norma urbanística en Colombia. Creo que total. Bogotá es la única ciudad hoy del país que tiene una Ujú, regulación de vivienda con servicios que llega hasta la vivienda medicalizada, sí, porque el turismo médico en Colombia tampoco para. Esa es otra estadística del ministerio que crece y crece y crece. Gente que busca cirugía en Colombia de muchos tipos y que se tiene que recuperar aquí y que va a pasar una semana, 2 semanas y que incluso después se quedan haciendo turismo por varias regiones del país. Creo que es un gran acierto también del sí, 555 de dividir la vivienda colectiva de la vivienda con servicios. Y decir, mire, por un lado va a ir la vivienda colectiva y por otro lado vamos a tener la vivienda con servicios, incluso con simplemente una regulación de área mínima de 18 metros cuadrados. Eso no, y creo que da para otra invitación, a otra charla, a otro encuentro como este, em, para hablar de las residencias estudiantiles sí, y de la vivienda senior, porque es otro mundo que se abre para Bogotá. sí. Em, pero, digamos, especial énfasis en esa vivienda medicalizada. Vale la pena también decir que algunas viviendas turísticas pueden tener esos servicios medicalizados, caso en el cual el licenciamiento no va a venir por vivienda colectiva, sino que va a venir por vivienda con servicios. Eso ya lo hemos visto en algunas regiones del país. El Quindío, digamos, ha sido una de las regiones que primero ha tenido esa vivienda medicalizada. Medellín también está, digamos, creciendo en eso. Bogotá está en un inicio y creo que de ahí hay un potencial importante. Sí, no, Em, pasemos al siguiente tema que tiene que ver con, digamos, esos usos del suelo y esa discusión. Aquí creo que vale la pena quedarnos ujú, un par de minutos. ujú, Em, de esa disputa que hay en Colombia, discusión técnica, urbanística y académica de, oiga, la vivienda turística debe estar integrada dentro del uso residencial o dentro de los usos comerciales y de servicios. Claramente en Bogotá, el artículo 233 del POT dijo claramente, esto es uso residencial. Y creo que ahí ya hay una definición. El 234 vino y nos definió los servicios de hospedaje y al final, y por eso lo subrayamos en la presentación, dice, no incluye la vivienda turística para eliminar la discusión que había en Bogotá de, bueno, esto es un perro, esto es gato, esto qué es. No, claramente la excluyó del uso de comercio y de servicios. Por lo tanto, en Bogotá la discusión está cerrada. ¿Tú qué opinas? a mí me ¿Crees que hizo parece, bien el POT o no? creo que sí, y voy a decirlo porque en la práctica traer ese desvelo de 190 en que como que no era muy claro el llegar con el cambio del 555, Juan, era necesario aclarar con qué se quería manejar el tema de la vivienda turística como desarrollo en proyectos. Creo que es absolutamente claro que no es un servicio dentro del uso urbano determinado como servicios de hospedaje, no lo es, y que ratifica que vuelve y se vincula a los temas residenciales. Y creo que eso le da cabida cuando el uso residencial, como se explicó al principio, tiene como que esa gama de tipologías de vivienda que se abre en el POT. Y eso es lo que cambia ese concepto de poder llevarla al uso residencial. Además, porque creo que ese fue un paso enorme que da Bogotá en poder reconocer, creo que en reconocer que las viviendas turísticas es una realidad que está pasando y tiene que ver mucho con las cifras que diste al principio, porque es que eso empezó a pasar como que pasa, no lo vemos, Sí, ciertas, como que sí, nadie lo veía. Estaba nadie lo pasando enfrente veía, de todos, pero ninguno de nosotros lo veía.
Exacto, vienen las plataformas, pero resulta que en los edificios de vivienda tradicional o clásica multifamiliar se empezaron a presentar cambios. Entonces, creo que las nuevas regulaciones ayudan, claro que tiene que estar regulado, pero creo que el también entrar y reconocer la realidad por parte de estos artículos en el régimen de usos es clarísimo. Segundo, porque creo que tampoco desvirtúa el desarrollo de la vivienda multifamiliar tradicional. Es decir, es que si no, es que tenemos tres opciones. Es que si no le, a ver, si lo podemos por vivienda multifamiliar tradicional, funciona, funciona. Si lo queremos ver como vivienda colectiva, funciona. Si lo queremos ver como vivienda con servicios, funciona. Entonces creo que hay un espectro importante que se puede acomodar al tipo de proyecto inmobiliario. De Ahora, acuerdo. la vivienda es permitida en todas las zonas de Bogotá, con algunas excepciones específicas de localización que nos trae el 555, pero en realidad se podría en todas las partes de Bogotá, con los cumplimientos requeridos de los usos del POT, y se puede desarrollar. O sea, creo que es un espectro enorme. Ha- ha- Hagamos una pausa ahí porque me quiero quedar conversando contigo de un tema y es el reuso. Esa Sí, palabra está en moda en el argot urbanístico en Bogotá. Todos estamos hablando del reuso porque viene el POT y nos manda este mensaje potentísimo de quiero vivienda con servicios, quiero vivienda colectiva, sí la quiero, es un mensaje claro, pero después nos dicen, venga, vamos a crear, vamos a reglamentar la modalidad del reuso y pone todo ese reuso en zonas consolidadas de Bogotá, como Chapinero, Suba, en muchas partes, por mencionar algunas, eh, y claramente aparece una oportunidad gigantesca. ¿Cómo es el reuso? bueno, en el tema del reuso, que es también otra apuesta enorme, es otra apuesta enorme este plan de ordenamiento, creo que se rescatan varios aspectos. Juan. Lo primero es que tengo condiciones normativas que pueden ser muy favorables de construcciones que ya existen. Y esas condiciones que me permiten, lo primero es que no tengo que irme, digamos, tengo que conservar un área construida, pero no tengo que cambiar equipamiento de estacionamientos, que tienen un, digamos, en este caso pongo un asterisco en estacionamientos, que es algo que cambia este plan de ordenamiento territorial. Y tiene algo muy interesante y es que no aplico cargas urbanísticas si yo conservo un tercio de la parte construida existente de la edificación. Y eso es muy atractivo, digamos, en estos cambios que ha tenido Bogotá. Por ejemplo, el cambio de edificaciones que inicialmente después de la pandemia de pronto no estaban muy, pues digamos, convenidas a oficinas, a un tipo de comercios, a un tipo de servicios, pueden pasar a suplir condiciones de vivienda y donde estas tipologías de vivienda pueden ser muy atractivas para los sectores comerciales. Así es. Entonces, Y con creo una que, mezcla de usos incluso. Nosotros claro, pues lo estamos viendo en combinación el de usos equipo posible. que están Sí, viniendo desarrolladores que están interesados o que incluso ya están negociando inmuebles ujú, en zonas, digamos, orientales consolidadas de Bogotá, em, pero con unas posibilidades enormes, con unas sí, posibilidades enormes. La norma no pudo ser más generosa con este tipo de modalidades. Básicamente, el mensaje que mandó fue, quiero que lo hagan y les voy a ayudar en todo para que lo hagan, porque permite hasta la compensación de los estacionamientos. mm, Digamos, a un nivel que ya lo hemos visto, incluso dentro de un par de planes especiales de manejo de patrimonio, como es el caso del centro. Nosotros lo estamos viendo en la sí, Macarena, donde están nuestras oficinas, con el anuncio del alcalde Galán de reconvertir la Plaza de Toros en un centro de espectáculos. Inmediatamente eso generó una explosión de mercado alrededor de la Plaza de Toros. Muchos desarrolladores interesados, nosotros incluso hemos estado empezando a trabajar en un par de proyectos en esa zona de desarrolladores privados.
pero vemos que esto es, digamos, una foto distinta a lo que nos traía el 190. Sí, sí, Y sí, creo que nos toca abrir la mente sí, y pasar a una versión 2.0 de la mentalidad urbanística, porque al principio incluso yo veía mucha gente que decía, no me gusta el 555, creo que no es el modelo de ciudad ni el modelo de ocupación que necesitamos en Bogotá. Pero claro, todos esos cambios cuestan, pero ya que hemos tenido, digamos, un tiempo de digerirlo, en este tema por lo menos es de unas bondades tremendas entiendo. Sí. en una cantidad de zonas. Sí, aquí resalto Em, algo, perdón Juan, y es que me gustaría ahí del reuso es importante y es que está en línea para proyectos de vivienda. Es decir, sí, es claro que el reuso está enfocado es para potencializar y revitalizar y está dado para proyectos de vivienda. Eso es lo más importante. Por eso yo creo que también es que no todo todo también va amarrándose una cosa a la otra y es que la ampliación de las tipologías de vivienda en el 555, por eso vienen a ser tan representativas, porque es que le permiten y el reuso viene a amarrar estos proyectos de vivienda sí, y sin claramente duda. enfocados a temas de revitalización, como lo dices, en zonas centrales, que aún así teniendo un instrumento como el PEM, también Sí. reconocen la importancia de enfocarse en eso. Sí, aquí en esta gráfica que todos están viendo, lo que hicimos fue recoger los criterios urbanísticos principales para el licenciamiento de esta tipología de vivienda. Eh, Primero, el decreto 122 del 2023, que viene a reglamentar a su vez la vivienda colectiva y la vivienda con servicios, nos dice, primero, deben ser mínimo 5 unidades residenciales. Eso habilita todos estos edificios viejitos de Chapinero, de abajo de la séptima, el centro, digamos, muchas zonas, creo que incluso hasta Usaquén. Ayer incluso tú fuiste la que me mencionó Usaquén y yo no lo había pensado, pero Sí, sí, Usaquén es sí. es un gran polo de atracción para esta modalidad. El área mínima de vivienda que ya lo conversamos, entre 18 metros cuadrados y 36. Esto también es una gran novedad de este POT y que creo que se pone de cara al futuro, se pone bien de Claro. cara al futuro residencial de la ciudad. Cada vez hay, digamos, más personas que quieren vivir solas, que demandan espacios más pequeños y creo que el POT se puso de cara a esa necesidad y a esa realidad. Los espacios arquitectónicos mínimos, aquí vale la pena resaltar algo y es que la norma fue altamente bondadosa porque en Bogotá simplemente dice debe tener un dormitorio, un espacio de habitación y una cocina o cocineta. Y aquí viene una discusión grandísima que hoy no podemos abordar porque aquí nos quedamos esta vez y la otra y es la definición de cocina o cocineta porque la norma tampoco definió que era una cocina o cocineta, algo sencillo y el espacio de habitación. Digamos, la norma Sí. urbanística también fue muy bondadosa Ujú. al no exigir una cantidad de zonas, de espacios arquitectónicos mínimos que tenía la vivienda multifamiliar del decreto 190. Después viene una figura que a mí me gusta mucho, que es el espacio comunal privado. Esto también, digamos, un concepto de mucha vanguardia, especialmente a nivel internacional, y es definir cuánto espacio comunal privado dentro de la copropiedad o dentro del proyecto debemos tener dependiendo del área construida en el uso. Y eso, digamos, va mandando Ujú. también el mensaje de una colectivización de la vivienda. Y es, vamos a dejar Ujú. espacios generales que sean de aprovechamiento comunal, algo que en Bogotá, digamos, no veíamos mucho en el 190. En esta Sí. regulación sí la vemos, ese equipamiento comunal privado me parece una figura bien chévere. Y finalmente Sí. los accesos y estacionamientos. La norma, al decir que el acceso directo al equipamiento puede ser desde las áreas de uso común, pues claramente abrió la posibilidad a hacer proyectos muy interesantes en un buen número de unidades privadas, en lotes o casa lotes que no fueran muy generosos en su área. Y esto, digamos, nos va a permitir en ciertas zonas de Bogotá tener lotes que pueden ser chiquitos,
pero con proyectos interesantes destinados a la vivienda colectiva. Diana, Aquí, sí, discúlpame, y aquí te complemento, Juan, algo súper importante también, y es que en los temas del equipamiento comunal, así como aclaramos de poder tener como esa regulación en el exigido, siempre estamos viendo, y el que exige el uso, las áreas en el uso, y siempre estamos viendo esto. Aquí hay algo importante y es que en estas viviendas colectivas y las de servicios también existe la posibilidad y se da una condición normativa que es el equipamiento adicional. Y esto es sí, importante porque tiene también un enfoque para aquellos servicios, y lo dice de manera explícita, los servicios de salud y educación que requieran de espacios con esa destinación. Entonces, los servicios médicos que requieran, no sé, que la enfermera, los espacios adicionales que pueden tener este tipo de proyectos, se van a ver como un equipamiento adicional a esta prestación del uso que se está licenciando. Entonces, es importante porque esto cuando se materializa arquitectónicamente, ya se aterriza en un proyecto inmobiliario, estos espacios cuentan y cuentan mucho. Entonces, es importante que para el desarrollo de este tipo de viviendas no solamente tenemos un mínimo exigido, sino un adicional complementario a esos usos de servicios que se prestan. sí. Sí, y yo creo que eso también le va a dar una característica muy chévere a estos proyectos, que Claro. ya incluso creo que debemos ya hablar del presente, porque cuando conocimos digamos, las primeras reglamentaciones del 555 empezamos a hablar de el potencial que esto tenía, pero ya digamos, conocemos, nosotros incluso estamos trabajando en la estructuración de varios proyectos de vivienda turística en Bogotá. Entonces, podemos decir que esto ya es una realidad. Proyectos completamente diseñados y destinados a la vivienda turística. No uno o dos apartamentos en un edificio, sino todo el edificio destinado a esto. Y con unos equipamientos comunales privados muy chéveres, digamos, con una dinámica de una operación, un diseño muy, muy interesante. Y aquí viene, digamos, también tu experiencia como arquitecta urbanista eh, en la distribución del espacio y en la ubicación de estas viviendas turísticas. Nosotros, digamos, a manera de inspiración, trajimos un par de gráficas con Diana, pensamos un par de gráficas y con mi equipo de cómo podrían ser estas unidades de vivienda turística. Aquí ven, digamos, una inspiración, que es una vivienda de 21 metros con simplemente un dormitorio, una cocineta. Recuerden que cocineta no está definida en ninguna norma en Bogotá, entonces, digamos, ahí cabe un poquito la imaginación. Y un baño. Algo sencillo, la norma no quiere enredar la definición. Después viene esos equipamientos comunales privados que se pueden Exacto. explotar con Ujú. áreas como de coworking, por ejemplo. Ajá. Después viene, digamos, áreas también son equipamientos comunales privados, son áreas de lavandería, juegos. Esto es lo que quiere abrir el 555. Áreas de gimnasio y de deporte, que son equipamientos comunales privados, algo que no veíamos en el 190. Hoy sí lo estamos viendo y yo creo que la norma abrió un poquito la mente, el planeador urbano abrió un poquito la mente a estos espacios que estaban un poquito restringidos con el POT anterior. Ujú. Em, Bien, aquí hago una corta pausa para recordarles a todos los que están ahí conectados que si tienen alguna pregunta la pueden dejar en el chat. Al final, Estefanía nos va a ayudar con un par de preguntas si las hay y con gusto Diana y yo trataremos de abordarlas. Em, pasemos, pasemos, yo creo que ya es el último tema de esta conversación, que la verdad se me ha ido el tiempo volando. Volando. Em, que tiene que ver, si nos pueden ayudar ahí con la presentación. Ajá. Bien, con un tema comparado, eh, Cartagena y Medellín. Cartagena fue nuestra primera ciudad turística en Colombia. Ese puesto no se lo puede quitar nadie a Cartagena. Es una norma urbanística del 2001 y digamos que ahí hay que hacer una pausa porque, digamos, con aclaración incluida, y es que es una norma viejita, es una norma que ya está pidiendo a gritos una actualización. Pero en Cartagena
particularmente el uso del suelo en la vivienda turística es un uso turístico. Esto no responde a ninguna norma nacional. Cuando vemos el POT de Cartagena, habla de el uso turístico y dice que cualquier actividad destinada a la industria turística que se encuentre en el comercial 2 es uso turístico. Y en Cartagena, entonces, para hacer un edificio de vivienda turística, que hay muchísimos y hemos acompañado muchísimos en estructuración, siempre hemos tenido que responder a la regulación del uso turístico, del uso del suelo turístico. Esto es algo muy cartagenero. Después saltamos a Medellín, norma del 2014, ya digamos es una historia un poco más reciente. El POT de Medellín en el año 2014 no mencionó la vivienda turística, probablemente porque todavía el turismo no era un fenómeno corriente y real, actual en esa época en Medellín. La regulación vino con una norma básica que tuvo Medellín a partir del año 2018, donde particularmente la vivienda turística se clasificó en la lista de servicios de alojamiento, una cosa rarísima, servicios de alojamiento, pero cumpliendo componentes específicos del residencial. Una cosa rarísima. Los que me han oído a mí en algunas charlas en Medellín, yo siempre he dicho, la norma de vivienda turística en Medellín es un perro con cara de gato, porque nos dice, es uso de servicios, pero me va a cumplir la densidad del residencial, las normas volumétricas del residencial, los aprovechamientos del residencial y las obligaciones urbanísticas del residencial. Entonces, es digamos, una modalidad un poquito extraña, donde mezcla el uso de servicios con el uso residencial y eso, digamos, ha traído muchas preguntas y, digamos, temas polémicos en Medellín. Y esto viene a Bogotá, que es lo que estamos hablando hoy Sí, de la norma urbanística de Bogotá. el cambio. Ya del cambio Y del el cambio que se da. 555. De Diana, acuerdo. hay muchos desarrolladores ahí conectados, porque sabemos que este tema los atrae y los inquieta en Bogotá, porque también están viendo esta oportunidad. Ujú. Eh, para ti, desafíos, retos y dónde hacer esto. Sí, digamos que, Juan, yo creo que también para cerrar un poco lo que venías comentando, creo que por eso la definición que tenemos en Bogotá para la vivienda turística es aterrizada, clara y mucho más precisa de lo que hemos podido ver o evaluar de las condiciones que se han dado en otras, de pronto en otras ciudades y en este caso el cambio de Bogotá. Sí. De retos y desafíos. Miren, a mí me parece súper importante y es que siguen siendo zonas tradicionales de Bogotá con un potencial enorme, las que nombramos al principio. Reitero, zonas de Chapinero, Teusaquillo, Suba, Usaquén, siguen teniendo una presencia enorme, digamos, en cuanto a servicios, combinación de usos, alternativas de transporte, siguen siendo muy atractivas para el desarrollo de vivienda turística. Que son zonas También, consolidadas, Diana. Al fin y al claro, cabo son claro, zonas consolidadas donde no sí, vamos a tener las problemáticas que vivimos, digamos, en otras zonas de Bogotá con temas, por ejemplo, de servicios públicos. claro, Aquí ya hay claro, conectividad, todo está a la mano, son suelos consolidados y creo que esa es una una ventaja que bendición, tenemos en relación a todos estos suelos de desarrollo donde claro. vemos dificultades en algunos temas. Claro, y ahí podemos volver a poner este otro tema, reuso. Puede ser un tema latente, zonas consolidadas de Bogotá, zonas con muy buenos servicios, zonas con desarrollo de actividades mixtas, transporte masivo, siguen teniendo una presencia de actividades importantes. Yo creo que vale la pena seguir revisando el tema de dotacionales, donde podemos tener la alternativa de combinación de usos y donde la vivienda para usos de salud, educación, puede tener una presencia importante. Y creo eso es otra conversación, pero es otro de los grandes cambios en dotacionales que presenta el 555 en Bogotá, De acuerdo. dejar congelados ciertos terrenos y ahora darles posibilidad. Esas como en zonas de Bogotá importantes, creo que también rescato y para contarle a toda nuestra audiencia, este es un tema que está también muy medido por el Instituto Distrital de Turismo aquí en Bogotá,
que vale la pena revisar los datos de proyección económica de visitantes en Bogotá para que se den cuenta el crecimiento y lo que deriva una actividad de vivienda turística que sigue siendo muy importante. Y, digamos, retos y desafíos. Creo que el tema de reglamentación es clara. Creo que los proyectos que estén buscando el desarrollo de estas actividades también tienen que no solamente ver estas condiciones urbanísticas, que son importantes, pero también seguir todo ese ciclo de procesos que involucra tener su registro nacional de turismo, incorporarlo desde un principio en sus reglamentos de propiedad horizontal, contemplar cómo quiere funcionar un proyecto inmobiliario y donde muchas veces lo que estamos viendo es que estos usos entran combinados con otros, con comercios, están empezando a habilitarse una combinación de proyectos integrales que son necesarios y que le dan una dinámica pues clave para lo que queremos, pues estamos mostrando hoy. De acuerdo. Creo que eso a mí me parece súper importante y creo que una de las cosas que rescatamos y vuelvo a retomarlo es esta reactivación económica que hace parte de la estructura territorial del 555 es fundamental aprovecharla. Creo que hay una línea del distrito que nos va conduciendo y nos va a permitir a poder habilitar este tipo de proyectos. Estoy completamente de acuerdo contigo. Tenemos que aprovechar en Bogotá esta gabela y esta oportunidad de oro que nos dio el 555. Es el momento. No la habíamos tenido antes. No la habíamos tenido antes y más con los números de turismo y de llegada de turistas que estamos teniendo en Colombia y esa particularidad de que la inmensa mayoría de esos turistas entran por Bogotá y su primera ciudad de visita, de destino en Colombia es Bogotá. Bogotá. Hay que aprovechar ese momento. De parte mía, un par de desafíos y de retos. El primero es, tenemos que seguir dotando a los consejos de administración de las copropiedades con buenos reglamentos de operación. Esos reglamentos de operación, además de ser un requisito de la ley de turismo, deben venir acompañados de un buen reglamento de propiedad horizontal. Nosotros no recomendamos que esto esté dentro del reglamento de propiedad horizontal, sino que sea un anexo para evitar después modificaciones que sean muy difíciles y que requieran mayorías calificadas, etcétera. Que sean edificaciones completamente destinadas a esta explotación, a esta destinación. Eso creo que potencia la renta, además potencia los números de operación y facilita incluso la operación en muchos temas. Hacer manuales de buenas prácticas. El Ministerio de Turismo ha venido trabajando arduamente en estos manuales de buenas prácticas y creo que muy acompañados también por las principales plataformas tecnológicas y creo que eso cae muy bien, llega muy bien a este crecimiento turístico del país. Capacitar a los inspectores de policía, esto es clave, clave. Los inspectores de policía están haciendo control urbano sin saber muy bien esto cómo funciona ni de qué se trata. Los conflictos generados en las viviendas turísticas, esto debe tener una reglamentación clara en los reglamentos de propiedad horizontal y en los reglamentos de operación o manuales de operación. Sé que en algunas ocasiones lo llaman manual de operación. Tener conexión siempre con la policía de turismo, eso es clave. Y finalmente, volver a repetir que el decreto 555 trajo una inmensa e inigualable oportunidad para incentivar el mercado de la vivienda turística como una medida de reactivación económica inmobiliaria de Bogotá. Eso no nos cabe la menor duda y creo que ahí podemos avanzar en los próximos años. No sé, Estefanía, si hay preguntas del público, tú nos dirás, si no, para ya ir cerrando. No, señor, de momento no tenemos preguntas. Bueno, entonces, pues no me resta sino darle las gracias a Diana, buena amiga cercana a esta casa, con quien hemos compartido tertulias muy interesantes y profundas de temas urbanísticos. Nos apasiona algo en común y es el urbanismo, el desarrollo de proyectos, la estructuración de proyectos.
Diana, mil gracias a ti por tu tiempo, por Muchas acompañarnos gracias. en esta conversación. Y esperamos a todos que esto les traiga ideas buenas, que les abra muchas zonas de Bogotá y que veamos en los próximos meses y años muchos proyectos de vivienda turística en Bogotá. A todos los presentes, mil gracias Muchas por gracias. acompañarnos este rato en esta conversación. Muchas gracias a todos. Y así esperamos que sea, Juan. Muchas gracias. A ti, Diana, un abrazo, cuídate mucho. Hasta luego, que Chao, estén muy chao. bien.